Mi hija que desapareció hace 3 años acaba de aparecer en mi puerta, parte 7, final. La noche en que matamos a nuestra hija quedará grabada para siempre en mi mente. Después de cada noche, mientras cerraba los ojos y me dormía, repetía esos eventos una y otra vez, reviviendo el momento más oscuro y vergonzoso de mi vida. Recordaba el peso del cuerpo sin vida de Sara en mis brazos, el peso de mi propio corazón mientras la sacaba del auto, y lloraba en silencio. Hannah y yo necesitábamos meses de cuidadosa planificación antes de que pudiéramos hacer nuestro movimiento, lo que resultó especialmente difícil porque ni siquiera podíamos pensar en lo que íbamos a hacer para que Sara no descubriera nuestros secretos. Cada mañana, mientras conducía al trabajo, finalmente tenía la oportunidad de pensar en cómo le quitaría la vida a mi hija. Todas las noches, mientras conducía a casa, trabajaba para sacar esos pensamientos de mi cerebro y reemplazarlos con pensamientos sobre cómo me fue en el trabajo y las canciones que sonaban en la radio. Fue especialmente difícil planificar con Hannah, porque ella estaba más cerca de Sara y sabía que ella luchaba más que yo cuando se trataba de ocultarle secretos. No podíamos hablar de eso a menos que estuviéramos juntos fuera de la casa, lo que ocurría muy rara vez por temor a lo que podría hacer Sara si se la dejaba a su suerte. Fue en ese momento que Hannah comenzó a cantar. Siempre tarareaba para sí misma mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, pero últimamente parecía que cada vez que respiraba era una canción. Empezaba a ser molesto, porque siempre cantaba las mismas 3 canciones. Una y otra vez era Lo que me gusta de ti, Cada rosa tiene su espina o Háblame sucio. Llegué a un punto en el que me encontré cantando estas canciones también cada vez que estaba en la ducha o conduciendo el automóvil. Fue durante uno de estos viajes matutinos, cantando sobre la canción Triste Triste de un vaquero que simplemente no podía quitarme de la cabeza cuando finalmente me di cuenta. Veneno. Una de las formas más seguras en que Hannah había podido mantener a Sara fuera de su mente era manteniendo una canción grabada en su cabeza. Supuse que esa era la razón por la que había comenzado a cantar más, pero no me había dado cuenta hasta ese momento de que las 3 canciones eran de una banda de los 80 llamada Poison, un grupo que sabía que Hannah no escuchaba. Esa noche, cuando llegué a casa, puse a prueba mi teoría cantando una canción de Lou Rawlins que mi madre solía tocar. Nos entendemos. Hannah no conocía la canción, pero en el momento en que llegué al coro, sus ojos se abrieron tan rápido que pensé que, ciertamente, se había delatado. Rápidamente miré a Sara, con cuidado de mantener mi mente en la canción. Estaba sentada en silencio en el sofá, mirando a través de la ventana hacia el cielo nocturno. Ella hizo eso más y más a menudo esos días, como si estuviera en otro lugar completamente diferente. Pasaría horas en esa posición, mirando nada más que el espacio en blanco entre su cara y la ventana. A menudo me había preguntado qué tan consciente era ella realmente de su entorno, pero no me atrevía a pensar que ella era algo menos que completamente consciente. Fue a través de ese método que Hannah y yo tramamos nuestro plan. Era principios de primavera. Los días finalmente habían comenzado a alargarse, pero ese día se sentía como el más largo de todos. Yo fui a trabajar, Sara a la escuela y Hannah pasó el día haciendo mandados. Hannah y yo nos reunimos para almorzar en un restaurante a la vuelta de la esquina de mi oficina. Pedí la sopa de tomate y sándwich BLT y Hannah tenía el atún derretido. Hablamos sobre la lista de compras y el próximo examen de matemáticas de Sara, organizando un espectáculo para cualquiera que pudiera recordarnos más tarde, aunque había muy pocas personas en el restaurante esa tarde, y menos aún que pudieran estar al alcance del oído. Eso fue en parte por lo que había elegido ese restaurante. La otra parte fue porque sabía que la cámara de seguridad en la esquina no estaba funcionando, por lo que no habría ningún registro de Hannah deslizando con cuidado un pequeño sobre la mesa, oculto por su palma. El sobre contenía un polvo blanco que entendí que era midazolam, un potente sedante. Resultó que la vecina a la que Hannah había ido a ver mientras yo hablaba con Bob, Tammy Howell, tenía una amiga enfermera con baja moral que había podido conseguir una pastilla aquí y allá para Tammy cuando ella se lo pidió. Solo tomó una llamada telefónica y un par de semanas antes de que la droga estuviera en nuestro poder. Esperaba algo más fuerte, pero estaba seguro de que esto debería funcionar, especialmente porque este polvo una vez estuvo en forma de 10 píldoras enteras antes de que Hannah las triturara, mucho más de lo que nunca se usaría para una sola dosis. Con ese tipo de dosis imaginé que cualquier sedante haría el trabajo. Unas horas más tarde estaba estacionado en el garaje. A mi lado estaban 2 bolsas de papel grasientas y una caja de cartón con 3 batidos. En circunstancias normales, una de las bolsas se habría abierto y la mitad de las papas fritas se habrían ido, pero esa noche permanecieron intactas. Lo poco que había comido durante el almuerzo había aparecido unas horas más tarde, y la idea de comer algo me enfermaba. Dentro de las bolsas había 3 hamburguesas, cada una envuelta en papel de aluminio y unida por una etiqueta para identificar el contenido.
Yo pedí la hamburguesa con tocino y jalapeño, Hannah el sándwich de pollo y Sara su hamburguesa favorita con queso y tocino con pepinillos adicionales. La etiqueta había hecho las cosas un poco más difíciles de lo que esperaba, pero con paciencia logré despegarla lo suficiente como para deslizar el sándwich y esparcir alrededor de la mitad del contenido del sobre en el medio. El resto se había ido a su batido de chocolate. Por supuesto, no podía pensar en estas cosas mientras estaba sentado en el garaje. Solo sobre lo duro que había sido el trabajo y preguntándome si estaba bajando de algo o si solo tenía reflujo ácido, lo que me daría una excusa más tarde si no podía retener la cena. Puse una sonrisa y llevé la comida mientras cruzaba la puerta. Hannah me recibió en la puerta, me besó en la mejilla y me agradeció por recoger la cena. Hannah puso la mesa y empezó a dividir el contenido de las bolsas mientras yo me acercaba al dormitorio de Sara. Llamé a la puerta 3 veces, como siempre. «Hola cariño, la cena está aquí», le dije. Nada más que el silencio me respondió. Había estado esperando esto. Sara rara vez se unía a nosotros para las comidas. Durante semanas realmente solo la vimos justo antes y después de la escuela mientras hacía una línea recta entre su habitación y la puerta principal. El resto de los momentos los pasaba encerrada en su habitación, presumiblemente leyendo. No me había permitido pensar por un momento que Sara estaba haciendo otra cosa por temor a que pudiera tener razón. Lo que no había estado esperando fue el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí después de que di la vuelta y comencé a caminar hacia la cocina, resignada a dejar su comida frente a la puerta de su dormitorio como siempre. Recortada en la oscuridad, la luz del dormitorio de Sara nunca estaba encendida, estaba mi hija. Parecía delgada, pálida y su cabello colgaba en gruesos mechones grasientos. Parecía nada más que una cáscara vacía ahora, y por un breve momento me sentí mejor acerca de lo que pronto sucedería. Esta cosa en el cuerpo de Sara no era mi hija, ella era un lobo con piel de cordero. «Oye, chico», le dije. «Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros. Tengo tu favorito, completo con un batido de chocolate, porque no sé tú, pero he tenido una semana increíble». Sara no respondió con más que una mirada vacía. Comimos en el silencio más conmovedor de mi vida. Sara no nos miró a ninguno de los dos, solo comió la comida frente a ella con la cabeza cerca del plato. No estaba seguro de cuándo fue la última vez que la vi comer, pero verlo ahora me dio escalofríos. Dios, comía como un animal. Levantó la cabeza hacia mí cuando ese pensamiento se deslizó por las grietas de mi mente. Grasa, sal y condimentos se untaron en su rostro y manos, el odio salió disparado de sus ojos como balas. «¿Quieres una servilleta?», pregunté, intentando sonar casual pero sabiendo que había fallado incluso cuando las palabras salieron. Estaba mirando a la cara de una horrible bestia, cuanto más me miraba, menos humana parecía. Sus pupilas habían superado por completo a los iris, dejando nada más que charcos negros de alquitrán en medio de un mar blanco. Su mandíbula sobresalía un poco hacia adelante de una manera poco natural, y no fue hasta que me sonrió que entendí por qué. Sus dientes estaban planos y poco profundos debido a meses de rechinarlos constantemente. Los dientes por sí solos fueron suficientes para enviar escalofríos por mi espalda, pero la forma en que su boca se movía mientras sonreía, los músculos de sus mejillas y mandíbulas se tensaban, las venas de su cuello y frente empujando contra su piel como gusanos debajo de la superficie, eso era todo. Suficiente para hacerme querer correr. Le pasé una servilleta, toqué la comisura de mi boca para mostrarle dónde tenía que limpiar el ketchup y regresé para terminar mi comida. En el momento en que se acabó su comida, Sara regresó a su habitación. Hannah y yo intercambiamos la más rápida de las miradas y luego empezamos a limpiar. Había leído que el midazolam tarda alrededor de media hora en hacer efecto, pero elegimos darle 1 hora. A medida que pasaba la hora, la extraña sensación de calma comenzó a filtrarse lentamente en la casa. Era tan extraño para mí que me pregunté por un momento si me había comido la hamburguesa equivocada y ahora estaba sintiendo el efecto del sedante, pero supe en un instante que eso no era posible. La calma que estábamos sintiendo no era calma en absoluto, no realmente, sino la sensación de peligro que se alejaba de la casa. Habíamos pasado tantos años bajo este manto oscuro de fatalidad, depresión y miedo que había olvidado lo que se sentía al sentirse seguro en mi propia casa. Parecía que la droga había hecho su trabajo. En el mismo momento en que pasaba la hora, Hannah y yo estábamos llamando a la puerta de Sara. «Sara», llamé. Sin respuesta. No es que hubiera habido uno de todos modos. Pero esta vez no hubo sonido de arrastre, ni pasos, nada en absoluto. Apreté la mandíbula, me encontré con la mirada esperanzada y horrorizada de Hannah y luego abrí la puerta. Nuestra hija se sentó en el suelo, recostada sin fuerzas contra la pared. Pensé en encender la luz, pero lo pensé mejor. Era mejor ver lo menos posible.
En su regazo estaba la caja de zapatos abierta que Hannah había descubierto, y entre sus dedos sin vida estaba la cola naranja de un gato, parecía fresca. Me arrodillé y llamé su nombre de nuevo. Sara, Sara, ¿puedes oírme? Es tu papá. Nada. Toqué su cuello en busca de pulso. Nada. La acosté y puse mi cabeza sobre su boca y nariz, buscando el sonido o la sensación de su respiración. Nada. Finalmente, Hannah recuperó un estetoscopio que Tammy le había prestado y lo usé para escuchar los latidos del corazón. Necesitábamos estar seguros. Me puse de pie y suspiré. Y con ese suspiro vino más de una década de lágrimas. Lágrimas por las mascotas que Sara había tomado, lágrimas por las familias que Sara había arruinado, pero sobre todo lágrimas por la niña que una vez me trajo mi llave para filtros de aceite cuando escuchó en mi mente que la necesitaba. La niña que tenía tanto potencial, pero que había nacido en un mundo que la evitaría, la temería y la odiaría por lo que podía hacer. Nada de esto había sido su culpa, pero tuvo que soportarlo de todos modos. No era justo, nunca había sido justo. Sollocé durante mucho tiempo, sosteniendo el cuerpo de mi hija en un abrazo que no me había atrevido mientras su corazón aún latía. Hannah se sentó a mi lado, sollozando en mi nuca. Lloramos hasta que los pozos se secaron y no quedaron más lágrimas para expresar la depresión, el miedo, el arrepentimiento y el alivio que sentíamos. Sin embargo, los pozos se llenarían de nuevo y las lágrimas volverían, pero era mejor que nos hubieran dejado al menos durante las próximas horas. Todavía teníamos trabajo que hacer. Hannah llevó a Sara al coche, era inquietantemente liviana, y yo me puse a trabajar en el marco de la ventana con la palanca del cobertizo. Una vez que abrí la ventana, limpié la madera y la pintura del extremo de la palanca y la devolví al cobertizo. Detrás de mí, el rostro grave de Bob miraba desde la ventana. Me miró a los ojos cuando regresé para examinar mi obra y le di un ligero asentimiento de confirmación. Se pasó la mano por la cara, presumiblemente para recoger una lágrima que caía, y luego cerró la cortina. Hannah ya estaba esperando en el coche. Detrás de ella, abrochado y con una manta sobre su regazo, estaba sentado el cuerpo sin vida de Sara. Esto había sido algo en lo que habíamos pensado mucho y había sido el tema de conversación varias veces cuando nos dimos cuenta de que podíamos hablar claramente sin temor a que Sara nos escuchara. No teníamos idea de cómo la medicación afectaría a Sara, ni sabíamos si era posible matarla, por lo que Hannah tuvo la idea de abrochar a Sara en el asiento trasero. Si se despertara de repente, tendríamos una mejor historia que contarle que si se despertara en un baúl cerrado. Condujimos en silencio durante 2 horas, pasamos la parada de camiones Red Trailer en el camino, antes de llegar al punto donde los caminos se convirtieron en senderos, luego otra hora mientras forjábamos nuestro propio sendero a través del desierto. Condujimos hasta que finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando. Un pozo de mina distante que no se había utilizado en casi medio siglo después de que un derrumbe se cobrara la vida de una docena de hombres. Este no era el eje principal que solía haber una buena cantidad de grafiteros y cazadores de fantasmas, sino uno al otro lado del antiguo complejo que rara vez se usaba debido a lo pequeño que era. Solo era lo suficientemente grande como para transportar equipos desde la mina hasta la superficie, pero si una persona era lo suficientemente pequeña, podría deslizarse hacia abajo y nunca volver a ver la luz del día. Caminamos la distancia desde el auto hasta el pozo de la mina, turnándonos para llevar a Sara en nuestros brazos y pasándola de un lado a otro mientras trepábamos las pocas vallas de tela metálica marcadas con carteles de prohibido el paso. Cuando llegamos, aproveché un último momento para despedirme de Sara y decirle cuánto lamentaba todo lo que le había pasado. Hannah ya había comenzado a llorar de nuevo, pero pudo ahogar un sincero adiós, niña. Siempre te amaré. Besé a Sara en la frente, Hannah hizo lo mismo y con eso nos despedimos de nuestra pequeña para siempre. O eso pensábamos. La noticia de la muerte de Bob pesó mucho en mi mente desde que me enteré por primera vez. Igual de pesada fue la noticia de Tamara Tammy Howell de la que me enteré unos días después. Reconocí varios de los otros nombres en las noticias, incluido Mark Jarvis, el padre de Preston, Lawrence Marshall, el ex maestro de matemáticas de Sara, y Evelyn Hates, la madre de una niña que se había roto 2 piernas después de que le pegó chicle en el cabello a Sara durante el almuerzo. Si había alguna duda de que Sara estuvo involucrada en estas muertes, se desvaneció anoche. Hannah y yo acabábamos de sentarnos a cenar cuando llamaron a la puerta. Me quedé de pie en la mesa preguntándome quién podría ser, mientras Hannah se sentaba en silencio en la cocina. Sara estaba en su habitación donde había estado la mayor parte de la tarde, un plato de comida justo afuera de la puerta de su dormitorio. Abrí la puerta principal y vi la cara nerviosa de David Peterson, mi vecino de enfrente. Era un hombre delgado, no mayor pero que se acercaba a sus últimos años, que se había ganado la vida durante las últimas 2 décadas como contador comercial.
completo con anteojos de montura gruesa y un bolígrafo en el bolsillo del pecho. Dave no podría lucir mejor si lo intentara. «Hola Dave», le dije, un poco desconcertado. «¿Todo bien?» «De hecho, vine a preguntarte eso», respondió. Había un temblor en su voz que nunca antes había escuchado. «Claro, ¿qué está pasando?». Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Bueno, tenía la intención de venir y asegurarme de que tú y Hannah estuvieran bien». Levantó un plato de brownies que no había notado hasta ese momento. «Nanki hizo esto para ti. Pensé que podría ayudar con lo que sea que estés pasando». Fruncí el ceño. «Lo siento, Dave, no estoy seguro de saber de qué estás hablando». Levantó una mano a modo de disculpa. «Lo siento, no pretendo entrometerme. Acabamos de verlos a usted y a Hannah un poco menos de lo habitual, y cuando los vemos, podemos decir que hay algo que los preocupa. Hemos intentado saludar con la mano unas cuantas veces, pero creo que has estado tan enredado en tu propio mundo como para darte cuenta, lo cual está bien», añadió rápidamente. «No nos ofendemos. Solo queríamos hacerles saber que estamos aquí para ustedes dos si alguna vez surge la necesidad». Me conmovió, casi al punto de las lágrimas. «Gracias, Dave», le dije. «Eso es muy amable». Tomé el plato y estaba a punto de cerrar la puerta cuando me detuvo. «Hay algo más de lo que quería hablar contigo», dijo en voz baja y conspiradora. Detrás de mí, escuché el leve crujido de una puerta abriéndose en el pasillo. Coincidí con el tono bajo de Dave. «¿Qué es?» «Esto va a sonar un poco loco, así que ten en cuenta que no diría esto si no lo hubiera visto por mí mismo, pero a veces Nanki y yo creemos que podemos ver a una mujer parada en la ventana de tu piso de arriba». Podía sentir la humedad salir de mi garganta. «Lo siento. No creo que sea Hannah. Esta mujer es muy delgada, muy poco saludable. No tienes a nadie más viviendo aquí, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «No. Tenía miedo de eso», dijo Dave. Miró a su alrededor, sintiendo la misma sensación de creciente peligro que yo sentí. «Ahora, aquí está la parte loca, y por favor sepa que esto viene de un lugar de amor por usted y su esposa, pero no creo que esa mujer que hemos visto en su ventana sea humana. Ella no parece estar bien». Fue entonces cuando el cuello de Dave se rompió, inclinándose en un ángulo irregular y antinatural, y el plato de brownies cayó al pavimento y se hizo añicos. Al principio no escuché nada, solo el latido acelerado de mi corazón y el zumbido agudo de la sangre en mis oídos. Luego, de repente, escuché los gritos. Llegó en estéreo, tanto detrás de mí como desde el otro lado de la calle. Nanki Peterson había visto la escena desde su puerta y Hannah, al parecer, detrás de mí. Cerré la puerta de golpe y me di la vuelta. De hecho, Hannah había estado de pie detrás de mí, y detrás de ella, con la misma sonrisa de Cheshire que había visto la segunda noche que se había quedado con nosotros, estaba Sarah. Su cabello caía sobre su rostro en nudos retorcidos, y aunque su boca tenía la forma de una luna creciente de alegría lunática, sus ojos eran como los de un cadáver. «Él no debería haber pensado esas cosas», dijo Sarah sin tono. «Siempre piensan esas cosas». Hannah siguió gritando, sus brazos y manos temblaban, miró a Sarah, luego a mí, y esa mirada me dijo mucho más de lo que debería haber dicho. Me dijo que estaba recordando con impotencia esa noche y todas las noches previas a ella, que sería su fallecimiento. Los gritos cesaron abruptamente, o al menos el sonido lo hizo. La garganta de Hannah aún se contraía y sus venas aún sobresalían en su cuello, pero ningún sonido escapó de su garganta. «Sarah», comencé, pero de repente también perdí mi propia voz, y todo lo que pude ahogar fue un resoplido seco. «Ella nunca fue tan buena en el juego como tú, ¿verdad?», Sarah me preguntó con la misma voz sin tono. Ella cantaba canciones, tratando de mantenerme fuera, pero eventualmente sus pensamientos se filtraban. «¿Y sus sueños? ¿De qué estás hablando?», pensé a Sarah, todavía incapaz de hablar pero sabiendo que podía escucharme. «No finjas, papi. Ella te dijo todo. Ella envenenó mi comida esa noche, me arrojó al desierto y me dejó pudrirme, y les dijo a todos que simplemente había desaparecido. Todos menos tú, eso es. La ayudaste a hacerlo. La ayudaste a llevarme al desierto y dejarme allí para que me pudriera». Sarah cerró los ojos, y por un momento su control sobre la garganta de Hannah se desvaneció y a mi esposa se le permitió un último grito ensordecedor, luego se fue. Al igual que Preston Jarvis, Hannah, mi esposa y madre de Sarah, había sido borrada de la existencia. Caí de rodillas y comencé a sollozar. Sarah se me acercó lentamente, luego se arrodilló y presionó sus labios en mi oído. Su aliento era caliente y pútrido, el olor a carne podrida que más tarde encontraría en forma de pájaro a medio comer en su dormitorio. «No te la quitaré como hice con los padres de Preston, no te lo mereces. En cambio, la dejaré en tu mente, pero solo lo suficiente para saber que la has olvidado». Levanté la vista y me encontré con sus ojos por última vez, no vi nada más que dos pupilas negras y odiosas, y luego Sarah también se había ido, y yo estaba solo.
No me permití pensar en eso entonces, y no me lo permitiría hasta mucho después de que la sensación de temor se hubiera disipado de la casa, pero cuando lo hizo, sentí una ola de arrepentimiento y amor chocando contra mí como una tren de carga. Mi esposa no había sido capaz de mantener alejada a Sara, y ella lo sabía. No podía evitar que Sara descubriera la verdad, pero podía evitar que descubriera toda la verdad. Había tergiversado las cosas lo suficiente como para darme una oportunidad de clemencia, para permitir que Sara creyera que Hannah había sido la instigadora y que solo me involucró después de que era demasiado tarde, lo cual sé que no merezco. La policía finalmente vino a recoger el cuerpo de Dave de mi porche. Un corredor que pasaba vio su cadáver tirado en mi porche y llamó al 911. A pesar de que su esposa había visto lo que pasó, había gritado su nombre mientras caía al suelo, le dijo a la policía que lo último que recordaba era que su esposo les había llevado bizcochos de chocolate a los vecinos y que ella no se había dado cuenta del hecho de que yacía muerto a plena vista al otro lado de la calle. Me inclino a creer su historia, porque he visto lo que Sara puede hacer, y tal vez esa sea la forma en que Sara concede misericordia. Con cada respiro que tomo puedo sentir que un poco más de la memoria de mi esposa se desvanece. Sé que todavía está ahí, en algún lugar profundo de mi mente, pero tratar de recordar cosas sobre ella se está volviendo cada vez más difícil, como tratar de recordar un sueño después de despertar. Los rasgos de su rostro se distorsionan, se vuelven borrosos, y los recuerdos que compartimos, nuestro primer beso, nuestra primera cita, nuestra noche de bodas, están siendo cubiertos por una neblina que sé que nunca se disipará. Sara no se ha ido, no como los demás. Todavía puedo sentir su presencia, por distante que sea, y sé que es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a casa. Entonces, si de repente te encuentras incapaz de recordar el rostro de un ser querido, si siente una sensación de hormigueo en la nuca mientras estás sentado solo en su dormitorio, si se encuentra despierto en medio de la noche con una sensación de pavor sobre usted, sepa que puede ser Sara y mantenga sus pensamientos en guardia. Ella estará escuchando.